tienen el mismo nombre y un enfoque similar. Por ello, pueden llevarte a dudar de cuál escoger, pero la realidad es que son dos bicicletas con un funcionamiento muy diferente, que brillan en situaciones muy diferentes. Hablamos de la Canyon Lux World Cup y la Canyon Lux Trail, las dos dobles creadas para cubrir el segmento de cross country y el down country. Es su apellido el que realmente define su mejor terreno. La World Cup es una pura sangre de carreras, de las que cada vez quedan menos, mientras que la Trail es una doble polivalente y útil más allá de los dorsales. Vamos con sus diferencias. Tanto la Lux World Cup como la Lux Trail parten de cuadros de carbono y están disponibles tanto en versión de carbono CFR como en carbono CF. El primer dato que os daremos ya puede ser determinante para muchos usuarios. El cuadro de la Lux World Cup CFR pesa 1535 gramos y el de la Lux Trail CFR pesa 1936 gramos, ambos sin amortiguador. Son 401 gramos de diferencia entre ambas. En la CF, el peso de la Lux World Cup es de 1925 gramos, mientras que la Lux Trail CF pesa 2101 gramos. Aquí la diferencia de peso, en ese segundo nivel de carbono, ya es menos importante, pero está claro que si el peso es tu prioridad, tu bici es la Canyon Lux World Cup. Vamos directos al factor que más determina la diferencia entre la Canyon Lux World Cup y la Canyon Lux Trail. No es el peso, es el funcionamiento de la suspensión trasera. Las dos usan un sistema de suspensión monopivote con flexión de carbono, por lo que puedes imaginar que quizás tengan un comportamiento similar. Incluso puedes pensar que todas las monopivote tienen un comportamiento muy parecido. Aquí tienes el mejor ejemplo de que eso no es así. De entrada, la Canyon Lux World Cup tiene 100 mm de recorrido trasero, mientras que la Canyon Lux Trail tiene 115 mm de recorrido trasero. Pero la gran diferencia está en el comportamiento. La Canyon Lux World Cup tiene un funcionamiento de la suspensión trasera muy sólido y estable. Es una bicicleta que transmite una gran estabilidad con el pedaleo, incluso con la suspensión abierta. De hecho, si bien entre otras bicis, te puede parecer una bicicleta dura en su suspensión trasera, y así es. La sensibilidad inicial no es su punto fuerte, pero esa dureza de activación de la suspensión permite pedalear en abierto sin grandes molestias. Tanto que, al contrario que en la inmensa mayoría de dobles monopivote, en la Lux World Cup no vemos necesario tener una suspensión trasera con punto intermedio. De hecho, hasta este año, en que sí equipa suspensiones de 3 posiciones, las anteriores solo tenían 2, abierta y bloqueada, y nos parecía un acierto. Si habéis visto otros vídeos del canal, pensaréis que esas sensaciones que os explicamos van bastante en contra de lo que suelen transmitir las dobles monopivote, y aquí tenéis el motivo. Como podéis ver, sin amortiguador, el basculante ofrece resistencia a moverse en la primera parte del recorrido. Sin entrar en complicaciones técnicas, diríamos que el basculante tiene una especie de precarga que hay que vencer para que la suspensión empiece a trabajar. De ahí que la sensibilidad inicial no sea el punto fuerte de la Lux World Cup, pero que a la vez tengamos ese tacto duro y estable con el pedaleo que tanto suele gustar en competición. Una vez vencida esa fuerza inicial, la suspensión ya tiene un comportamiento más habitual en este tipo de sistemas. Pero, sin duda, la Canyon Lux World Cup es la monopivote real, es decir, con violeta y puntos de giro y con amortiguador estándar, que más estable es con el pedaleo de todas las que hemos probado. Ahí está parte clave de sus sensaciones en marcha, de su feeling racing, de su rapidez de reacciones y de su agilidad subiendo. Tanto es así que viniendo de otras bicis te puede dar la sensación de que llevas el amortiguador con mucha presión, porque en esa parte inicial del recorrido no notas la sensibilidad y suavidad de accionamiento de otros modelos, o de la Lux Trail, sin ir más lejos. Pero si bajas presión enseguida notarás que empiezas a hacer topes. Simplemente ajusta tu sac, que nosotros llevamos entre el 20 y 25%, y prepárate para una suspensión firme en su primera parte de recorrido. Si nos vamos a la Canyon Lux Trail, tenemos una monopivote con un funcionamiento más clásico, es decir, buena sensibilidad inicial, pero a costa de más interacción entre el pedaleo y la propia suspensión. Es por ello que aquí sí es muy necesario un amortiguador con punto intermedio si queremos sacarle partido pensando en el rendimiento. Con el punto intermedio la suspensión se endurece y se suaviza ese efecto. Como podéis ver, aquí el basculante se mueve con suavidad de principio a fin. También tenemos ese plus de comodidad que dan el recorrido más amplio, de 115 mm, que también supone más recorrido disponible para todas las fases de la suspensión. Esas diferencias en la suspensión trasera son las que más marcan distancia entre ambos modelos. Siguiendo con el cuadro, en la Lux Trail tenemos todo un sistema de integración de herramientas y espacio de almacenamiento en el tubo diagonal, algo de lo que no hay ni rastro en la Lux World Cup. Es otra declaración de intenciones.
La Lux Trail está pensada para llevar todos los repuestos que necesitamos en la propia bici. Tiene un espacio para su multiherramienta y en el tubo diagonal podemos llevar una cámara, bombona CO2 y desmontables sin problemas. Todo lo necesario para afrontar rutas largas o simplemente para olvidarte de tener que cargar nada. En la Lux World Cup no hay ninguna concesión a lo que no sea imprescindible. A nivel visual, las diferencias entre ambas también marcan estos dos caminos. Líneas más musculosas y tubos más anchos en la Lux Trail, con líneas más suaves y tubos más finos en la Lux World Cup. En la Lux Trail tenemos eje de pedal a rosca, mientras que en la Lux World Cup tenemos Press Fit, que en los modelos CFR monta rodamientos Ceramic Speed de serie, un guiño a esos que buscan limar cada vatio posible. A partir de ahí también hay muchas coincidencias en elementos de su construcción. Las dos usan cableado interno para la dirección y las dos tienen sistema de bloqueo de la propia dirección. En las dos caben dos portaaviones sin problemas y en las dos encontramos el minimalista guiacadenas tan característico de Canyon. Las dos vienen con vinilos transparentes protegiendo las zonas más expuestas y las dos ocultan muy bien el cable del amortiguador que no queda a la vista. Las dos tienen puntera de cambio UDH y las dos usan soporte de la pinza trasero Flat Mount. En cuanto al paso de rueda, en ambas podemos montar cubiertas de 2,4, aunque la Lux Trail tiene un paso de rueda un poco más amplio. Vamos con la geometría, que es un punto que también marca alguna diferencia palpable en marcha. De entrada, las dos están disponibles en 5 tallas, que es algo que no siempre encontramos en cuadros de carbono de cross country. Eso quiere decir que en ambas tenemos talla XS. Aquí se cumple todo lo que podemos esperar de una bici con enfoque 100% en las carreras respecto a una bici orientada al disfrute todoterreno. La Lux Trail tiene más reach, el tubo de dirección más alto, el ángulo de dirección más relajado, el de sillín más vertical, las vainas más largas y altura del tubo superior menor. Ninguna sorpresa. Así se comparan ambas en talla M. Llega el turno de precios y equipamiento. Este año la Lux World Cup se ha actualizado para traer un equipamiento más lógico a los tiempos que corren. Eso se ha traducido en montar tija telescópica de serie y horquillas de 110 milímetros de recorrido. Justo en la horquilla es uno de los puntos del equipamiento donde más diferencias hay entre ambas. En las Lux World Cup tenemos horquillas con barras de 32 milímetros y en las Lux Trail de 34 milímetros en caso de usar Fox o de 35 milímetros en el caso de equipar RockShox. Eso marca una diferencia importante y fácilmente perceptible en cuanto a rigidez. Las horquillas de barras de 32 milímetros son más flexibles y menos precisas en terreno técnico y roto, y cuanto más peses, más notarás la diferencia. Sin duda es el componente en el que más diferencia notamos. En los montajes tope de gama tenemos disponibles manillares integrados de carbono de la propia Canyon. Son modelos de manillar diferentes, con diferentes medidas y que sobre todo en el caso de la Trail marcan mucho la posición que tendremos de serie con ellos. En la World Cup es con potencia de 70 milímetros en todas las tallas y en la Trail con potencia de 50 milímetros. Además de con una ligera elevación, lo que nos aleja de la posición Racing y nos pone una posición de más control. Justo hace unos días, Canyon presentó su programa de personalización de bicicletas, My Canyon, donde se puede escoger decoración y algunos componentes clave. Por ahora solo está disponible para la Canyon Aero Road, pero lo lógico es que se extienda a más modelos y que en un futuro podamos escoger la medida de potencia que mejor nos encaje. En la gama Canyon Lux World Cup tenemos un único montaje con el cuadro CFR y 3 con el cuadro CF, con un precio de partida de 3.049 euros. En la Canyon Lux Trail tenemos 2 montajes con el cuadro CFR y 4 con el cuadro CF, con un precio de partida de 3.039 euros. En la World Cup solo los 2 montajes tope de gama incluyen tija telescópica, algo que tienen todos los modelos de la Trail. Estos son todos los montajes, pesos oficiales y precios a día de la publicación del vídeo. Hay algunos descuentos espectaculares ahora mismo, como en la tope de gama de la familia Trail CFR, con potenciómetro incluido y 1.700 euros de descuento. De estos montajes, seguro que muchos echáis en falta un montaje con suspensiones RockShox Flight Attendant, como el que usa el equipo oficial, pero no lo hay, al margen de la edición limitada que lanzaron hace un tiempo y de la que aún queda alguna unidad. Curiosamente, aunque las dos pueden sacar cosas positivas de esas suspensiones, el Flight Attendant le sienta mejor a la Trail, que requiere de jugar más con las posiciones de amortiguador que a la World Cup. En marcha, si habéis llegado hasta aquí, seguramente ya sepáis muy bien por dónde va el enfoque de cada una de estas bicis. Si hablamos de la Lux World Cup, hablamos de una bicicleta con un marcado enfoque racing y un comportamiento de la suspensión trasera poco usual dentro de las monopivote. Estable con el pedaleo,
con un buen peso, buena rigidez y una geometría ágil. Transmite velocidad, buena aceleración y facilidad de movimientos a baja velocidad. En ella puedes echar en falta algo de sensibilidad inicial para tener más comodidad y más recorrido si te vas a meter por zonas muy abruptas. Para los tipos de recorridos que se estilan en la mayoría de competiciones de nuestro país, donde no suele haber tramos especialmente técnicos, es una doble ideal. ¿Es solo para carreras? Ni mucho menos. Para los que buscan una bici para hacer rutas, más cómoda que una rígida, pero con la que no se sientan sobreequipados, también es una gran opción. Si nos vamos a la trail, tenemos una bicicleta más relajada, más equilibrada y más orientada a rendir en diferentes tipos de uso. Cualquier cosa que sea hacer rutas de estilo bike marathon, donde busques subir a buen ritmo pero sin obsesionarte con el crono, y en las que también metas senderos técnicos de bajada o tramos inclinados, irás más cómodo y seguro con la Lux Trail. ¿Quiere decir que no puedes competir con garantías con la Lux Trail? Sí, puedes competir con ella, pero sabrás que estás cargando más peso que con la Lux World Cup y que tendrás una suspensión más activa y de la que deberás estar más pendiente que en la Lux World Cup. La Trail es una bicicleta menos específica y más divertida en escenarios de mountain bike técnico en los que subir lo más rápido posible no sea una obsesión. Si lo que quieres es una pura sangre de carreras o una bicicleta doble ligera y efectiva para rutas que no sean muy complicadas, la Lux World Cup es la tuya. Ya lo veis, mismo nombre pero enfoques muy diferentes.